Vamos a escuchar a nuestro compañero Miguel Surún Hernández. Gracias, Susana, que el Señor te bendiga. Miren, en el día de hoy habla el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, en un contexto muy peligroso para todos los países del tercer mundo, igualmente para la República Dominicana. Y esto es debido, como todos sabemos, al conflicto entre Rusia y Ucrania, que por su posición en materia de producción, tanto en producción energética como en producción de granos, hoy el barril de petróleo ha sido situado nada más y nada menos que en $140 y aumentando. Y se calcula, según algunos economistas, que a fin de año llega a $200 el barril. Y eso es sin mencionar el problema del gas natural. Imagínense ustedes, entre esos dos países, específicamente Rusia, produce el 40%. Pero no solamente eso. El problema es que entre Rusia y Ucrania son prácticamente los principales productores de granos. Hoy, las materias primas, léase trigo, léase maíz, soya, pues se han disparado en los mercados internacionales. Y definitivamente son situaciones muy alarmantes para la República Dominicana, un país que es totalmente dependiente en materia energética, un país que lamentablemente también es dependiente en materia alimenticia, que depende esencialmente del pan. El pan es producido fundamentalmente con trigo, pero no solamente eso, estamos hablando fundamentalmente de fertilizantes, de cobre, de níquel, de productos que son fundamentales inclusive porque usted ha escuchado que las sanciones que han sido impuestas a Rusia pues afectan directamente pues los componentes electrónicos. Señores, pero el problema es que Rusia y Ucrania producen más del 50% de elementos, que por aquí lo tengo, como el neón, el paladio y el platino, sin lo cual no se pueden producir los semiconductores, los chips. Estamos hablando de algo grave, sin mencionar el problema logístico, sin mencionar que nosotros, a la luz de esta situación de guerra a nivel internacional, evidentemente estamos recibiendo doble choque. El choque a la luz de el aumento desproporcionado de las materias primas, que se va a traducir en un aumento descontrolado, más de lo que tenemos en la actualidad, de los alimentos de primera necesidad, de la energía eléctrica, de la gasolina, de los combustibles. Pero no solamente eso, sino que también es un shock para una de las principales fuentes de recepción de divisas como es el turismo. Evidentemente nadie en una situación de guerra se le va a ocurrir ni de manera ni por coincidencia pues invertir lo poco que le queda, porque esta situación de inflación va a afectar a todo el mundo. Hoy la energía eléctrica en España ronda casi los 420 euros el kilovatio, para que tengamos una idea del shock que nos espera. ¿En qué circunstancia el presidente va a hablar en el día de hoy? Que es necesario, evidentemente, porque lo que nos viene es bastante fuerte. La economía dominicana y todos los dominicanos vamos a recibir un shock. Si todo sale bien en esa situación, óigame, si todo sale bien en la guerra Ucrania-Rusia, es decir, si no se extiende, nosotros vamos a recibir un shock. No quiero ni pensar si las cosas salen mal, es decir, si hay una guerra y se extiende a Europa. Pero ¿en qué condiciones? ¿En cuál es la circunstancia en que se va a producir ese discurso del presidente de la República? En medio de, en primer lugar, determinados discursos de voceros del gobierno y del propio presidente, lamentablemente, con expresiones que algunos las han interpretado como descalificadoras de la oposición, como insultantes. Y algunos ministros se han ido hasta el extremo de decir que todos son unos ladrones que deberían estar presos en una situación tan delicada donde lo lógico es que desde el gobierno, que es el principal interesado de que esto no se salga de control, porque al aumentar los precios evidentemente puede crear problemas sociales, no se explica esa actitud. Estamos también a la luz de un supuesto proyecto de reforma constitucional en esta situación de crisis.
Pero como si todo esto fuera poco, también estamos con el problema del fideicomiso de Punta Catalina, que a pesar de que desde el gobierno se dijo anteriormente que se había mandado al CES, que no era nada seguro, que dependía de que todos nos pusiéramos de acuerdo, pues nos despertamos ayer con un documento del 1 de marzo, donde se hace constar, señores, la cesión de los derechos de las distribuidoras de electricidad en favor de la CDE para Punta Catalina, para el fideicomiso Punta Catalina y la fiduciaria Banreservas, como si todo fuera ya un hecho consumado, como si eso no estuviera pendiente de un aval del Congreso Nacional. Como si de nada valiera, así como si fuera una especie de entretención de un bobito para que nos entretengamos todos, porque evidentemente eso fue rechazado por la mayoría de todos los dominicanos. Pero tampoco nos detenemos ahí. No, estamos en presencia de una ola privatizadora que está afectando el sector transporte. En el día de hoy y la semana pasada, voceros de los principales sindicatos, y me refiero al señor Juan Uvieres, y los principales sindicatos de la Charle, pues estuvieron denunciando la exclusión y la privatización de todo el corredor de la Winston Churchill, y amenazando inclusive con que van a haber movilizaciones, marchas. Y yo me pregunto hacia dónde nos estamos conduciendo con estas medidas. Porque quien sigue a su caballo sabe para dónde va. Y lo lógico es que uno entiende que desde la primera magistratura, desde el gobierno, lo lógico es que se comiencen a crear las condiciones para que todos los sectores políticos, todos los sectores económicos, todos los empresarios, todos los sectores gremiales, digamos, bueno, hay una situación difícil, todos tenemos que afrontarla de manera coordinada. Todos tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son las medidas que podemos tomar, pero sobre la base de las situaciones y los conflictos que se están creando por la afectación de todos los intereses, reforma constitucional, fideicomiso, privatización del transporte e inflación. Uno tiene que preguntarse hacia dónde pretenden llevar al presidente de la República, los funcionarios que insisten en medio de esta crisis, mantener ese tipo de fuegos, ese tipo de conflictos, ese tipo de situaciones que perfectamente, en lugar de crear las condiciones, lo que hace es, porque imagínense ustedes, póngase usted en lugar de cualquier miembro de la oposición o cualquier persona crítica al presente gobierno que ha recibido el insulto de que, por ejemplo, no está de acuerdo con la reforma porque está de acuerdo con la corrupción administrativa, porque robó, porque es un ladrón. O cualquier miembro del partido político, no, porque no somos iguales. No, porque yo soy moralmente superior a ti. ¿Y en qué condiciones? Yo quiero hacer un llamado al excelentísimo señor presidente de la República y al Partido Revolucionario y a los ministros. Señores, estamos ante una situación grave a nivel internacional. Estamos a las puertas de una catástrofe humanitaria que perfectamente puede crear entre 5, 10 hasta 15 millones de muertos por la hambruna que genere el aumento desproporcionado de la materia prima, por la crisis que genere la inflación, el asunto del aumento de los precios de los combustibles, que inclusive en el día de hoy y mañana podría perfectamente anunciarse un embargo por parte de Estados Unidos, prohibición de las importaciones de petróleo, que va a aumentar aún más el gas natural y el petróleo. Estamos casi en los $140. Y según los economistas vamos a llegar a 200 en unas cuantas semanas. Entonces, ante una situación como esa, lo que impera es el diálogo. Lo que impera es que el gobierno entienda y sacrifique. Que esos proyectos, que algunos de ellos a lo mejor nosotros entendemos que están equivocados, pero desde su perspectiva, según ellos, tienen buenas intenciones. Señores, vamos a posponer todos esos ruidos, todas esas cuestiones, todos esos conflictos, todas esas privatizaciones, todos esos fideicomisos, todas esas reformas constitucionales que la oposición dice que es para rebajar de un 50 a un 40 el porcentaje requerido para ganar en primera vuelta. Y pongámonos ante esta crisis, pongámonos ante la planificación de medidas concretas para garantizar la seguridad alimentaria de los dominicanos,
la seguridad alimentaria de todos, la seguridad energética de la República Dominicana, medidas concretas, todos de acuerdo de cómo vamos a enfrentar esta situación. Y dejemos esos temas, dejemos esa reforma, dejemos ese fideicomiso, dejemos esa privatización, salvo que desde los voceros del gobierno, desde el mismo gobierno, pretendan generar, crear las bases para que un nuevo 1984, esa poblada, vuelva a temblar, a remover los mismos cimientos de la paz social en la República Dominicana. Llévatelo.